A.podcast. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el que va començar amb la desaparició d'un matrimoni galès el setembre de 2002 a la província d'Alacant. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. Per a la resta, som part de la nostra història negra i criminal. Tot pot ocórrer a l'hora fosca. El 30 d'agost de 2002, Linda i Anthony O'Malley viatgen des de Gales fins a Espanya per complir el seu somni d'establir-se a la Costa Blanca. Tenen previst visitar diverses propietats emprant un vehicle llogat a l'aeroport de Màlaga, un Fiat Estilo de color blau. 3 dies després denuncien la desaparició del matrimoni. El seu rastre es perd a Benidorm. La família O'Malley viatja fins a Benidorm per a buscar la col·laboració ciutadana. El més preocupant de tot és que des del moment de la desaparició ha hagut alguns moviments bancaris considerables que ens fa pensar que s'hagi pogut produir alguna circumstància estranya. En les imatges captades en diferents centres comercials apareix un perfil desconegut per a investigadors i familiars. Un correu capgira el cas. Un missatge signat per un àlies Fènix confirma que els O'Malley romanen amb vida, segrestats en un parador que només Fènix coneix. La desaparició dels O'Malley. Segona part. Wrexham, nord de Gales, 26 de febrer de 2003. Davant la impossibilitat de localitzar l'origen dels correus, la policia de Gales del Nord necessita que Fènix use un número de telèfon per a apropar-se al seu parador. Un agent assumeix en les converses el paper de Bernard, el germà d'Anthony. Com es mostra en esta recreació de l'intercanvi de converses que mantenen amb Fènix. Saps que esta gent els ha mogut 2 vegades? Sí. Amunt i avall, m'entens? Sí. I estan tancats en una habitació. I què han dit? Que els mataran si és necessari. I a mi això em sembla estúpid. Malgrat les precaucions adoptades per Fènix, una telefonada feta el 7 de setembre a la 1 del migdia, des d'un telèfon començat per 677, crida immediatament l'atenció dels investigadors. La policía británica ha podido ver un número. Graham Kelly, periodista del diario The Independent entre 2002 y 2005. Que fue el mismo que llamó Anthony O'Malley cuando era en Benidorm. El matí del 7 de setembre, Anthony va marcar el número emprat ara per Fènix. Significa que Phoenix era involucrado en la desaparición de Anthony O'Malley. La coincidència ratifica les sospites dels investigadors. Fènix no és cap mediador, és amb tota certesa un dels segrestadors dels O'Malley. Aquestes persones els poden tindre allí durant més d'1 any, si valen. Els he preguntat, què voleu fer? Els matareu, els soterrareu o què? I què han dit? Que els mataran si és necessari, i a mi això em sembla estúpid. La recerca sobre els correus dona un primer resultat. La policía británica hablaba con la policía portuguesa porque el correo fue ubicado en Portugal
y finalmente han podido ver que el servidor de este correo fue localizado en un locutorio en un centro comercial en Valencia. Amb la col·laboració de la policia portuguesa, els investigadors aconsegueixen esbrinar l'origen dels correus enviats per Fènix. Un locutori ubicat en el centre comercial El Saler, a Valencia. El día 24 se recibe un comunicado de nuestros homónimos en el Reino Unido. Ismael Mohamed, subinspector del grup d'atracaments de la Policia Nacional entre 2001 y 2009. Indicando que ese mismo día alguien desde un locutorio ubicado en el centro comercial Carrefour El Saler había contactado, identificándose como Fènix. Nos trasladamos y hablamos directamente con la persona que atendía este negocio. El dependiente de este locutorio nos manifiesta la forma de proceder de esta persona. Acudía con un disquete de un color llamativo, amarillo, para remitir archivos que tenía guardados en ese disquete, recuperaba un documento y ya lo remitía a la dirección de correo electrónico de la organización esta de personas desaparecidas. Tenía mucho cuidado en no dejar ese disquete, en fin, por el motivo que fuera, insistía mucho en llevarse siempre el disquete que facilitaba. Contábamos en ese momento con una información previa consistente en la descripción física a raíz de 2 compras que se hicieron con las tarjetas de crédito del matrimonio. Per a sorpresa dels agents, la descripció oferida per l'encarregat del locutori no coincideix amb la del sospitós que ha emprat les targetes del matrimoni. L'home del disquet és més jove i amb una complexió física més prima. El empleado del locutorio nos manifiesta que en ocasiones anteriores fue acompañado por un segundo individuo que la descripción que nos aporta coincide plenamente con la facilitada en septiembre, sudamericano, complexión gruesa, sobre 1,80 m y una edad sobre 50 años. Con lo cual, habían pocas dudas que se trataba de la misma persona. Amb esta ubicació, els agents britànics contacten amb la Policia Nacional per a constituir un grup de treball conjunt. L'objectiu és atrapar a Fènix en el lloc des d'on envia els correus per a alliberar al matrimoni O'Malley. Y a partir de ahí permanecemos durante unas horas ante la previsión que pudiese volver alguna de estas personas. Els agents esperen discretament l'arribada dels sospitosos, però cap nou client respon a la descripció de Fènix o el seu acompanyant. Llegado el mediodía y ver que no había resultado, no aparecían estas personas, se decide iniciar otras tareas para intentar localizar a estas personas. Dado que la hipótesis es que acudían a este centro por cercanía, porque era uno de los que les pillaría cerca de donde estuviesen residiendo, se identifica un área por círculo concéntrico en el que se presupone que puedan estar estas personas. Y a raíz de ahí, dado que teníamos identificados algunos teléfonos de operadoras españolas que pudiesen estar utilizando en ese momento estas personas, pues se intenta, a través de medios técnicos, ubicar la señal de alguno de esos teléfonos. Estamos hablando de 2003, 20 años atrás. Los medios técnicos no son los que afortunadamente tenemos en la actualidad. Entonces te ibas moviendo, tenías que estar en movimiento, ir localizando el punto en el que esa señal era más fuerte y conforme llegabas a un punto que la señal disminuía, retroceder, deshacer el camino y iniciar otra dirección. A lo largo de toda la tarde en la que se estuvo haciendo este trabajo, finalmente llegamos a un bloque de apartamentos donde la señal de uno de esos teléfonos era más fuerte, más aguda, situado en línea de costa de la zona del Saler, donde ya tenemos indicios de peso para pensar que estas personas pudieran estar allí.
Toda esta información prácticamente se confirma en el momento que se descubre aparcado un vehículo, un Fiat Estilo de color azul, un azul grisáceo, que coincidía plenamente el modelo y el color con el vehículo que el matrimonio O'Malley alquiló en el aeropuerto de Málaga a su llegada a España el día 30 de agosto. Pero curiosamente, aunque coincidía en modelo y color con el alquilado por el matrimonio, llevaba unas placas de matrícula que no eran las mismas. Se contacta telefónicamente con la propietaria del vehículo al que correspondían estas matrículas y la señora nos confirma que el vehículo efectivamente es un Fiat Estilo, pero que lo tenía aparcado y a la vista en esos momentos en su casa. Lo cual demuestra que el que tenemos delante lleva unas placas dobladas. Con la seguridad que estábamos sobre la pista buena de los autores o personas con información sobre el paradero actual de los O'Malley, se establece un dispositivo de control. El 25 de març, a primera hora del matí, l'operatiu per a efectuar les detencions està preparat. Se observa cómo una persona que cumple las características de los dos sospechosos sale del portal y se dirige al Fiat Estilo color azul, inicia la marcha, se le deja que se aleje unos metros y se procede a bloquear su paso y a su detención. Una vez detenido, esta persona, por la documentación que porta, es ciudadano de origen venezolano y, sin más datos hasta ese momento, se decide quitarle del escenario y trasladarle hasta dependencias policiales. Se procede a hacer un primer registro de los efectos que se ven a simple vista en el vehículo, entre los que destacaba una pistola con lo que parecía un silenciador, pero un silenciador casi hecho de forma artesanal. Además de la pistola y documentación a nombre suya, es curioso que había otra documentación llamativa por indicar relación directa con el matrimonio O'Malley, como pudiera ser un escrito en el que figuraba el apellido O'Malley y los datos postales de la dirección de residencia del matrimonio en Gales. Dins de la cartera del detingut es troben xicotets papers amb la paraula Langolen, la localitat de Gales on viuen Anthony i Linda, i una agenda amb les paraules Tony, Miss Linda y Dear Phoenix. Y a continuación, pasados unos 10 minutos, se observa la salida del segundo sospechoso. En esta ocasión, el que dábamos por hecho que era el que se identificaba como Phoenix. Y ya de forma directa se procede a comunicarle que está detenido. Se le engrilleta con las manos detrás y la documentación que se encuentra figuraba como Jorge Real. Els sospitosos són identificats com José Antonio Velázquez, de 41 anys, i Jorge Real Sierra, de 56. Este últim amb antecedents per estafa i una ordre de captura en vigor. Jorge Real conviu a l'apartament del Saler amb la seva dona, germana de José Antonio Velázquez, l'altre detingut. La dona és traslladada a dependències policials. 3 xiquetes, filles del matrimoni, queden en mans dels serveis socials. Se le introduce en uno de los vehículos policiales. Yo me sitúo en la parte trasera junto con Jorge Real. En ese trayecto hacia la jefatura, habiendo sido informado que su detención era por su presunta participación en la desaparición de Anthony y Linda, fue una sorpresa para mí que, mirándome, además actuando de forma fría, de una forma tranquila, sosegada, me miró y me dijo: sé muy bien lo que he hecho, pero únicamente hablaré con tu jefe. Fue un reconocimiento implícito, porque, insisto, no se le habían dado datos concretos de qué pruebas o qué información teníamos hasta ese momento, simplemente se le había informado que estaba relacionado con la desaparición de un matrimonio galés y no hizo ninguna pregunta. Se limitó a decir, repito una vez más, sé lo que he hecho, solo hablaré con tu jefe. La detención de los dos sospechosos
Fue una gran noticia para la prensa británica y después de 6 meses finalmente alguien fue detenido. Buenas noticias, pero ¿quién era? Y más importante, ¿dónde eran los somalíes? Llegamos a jefatura, donde ya se encontraba detenido desde hacía unos minutos José Antonio. Trasladamos a Jorge Real hasta un despacho. Y ante las manifestaciones que me había hecho en el trayecto, uno de los jefes de la investigación se entrevista con él y reconoce abiertamente que había tenido contacto con el matrimonio, que los había retenido durante un tiempo y que había decidido acabar con su vida y enterrar sus cuerpos en el sótano de un chalet en una urbanización dentro del término municipal de la localidad de Alcoi, en la provincia de Alicante. Després de 6 mesos de recerca, les primeres i úniques paraules de Jorge Real destrueixen qualsevol possibilitat de trobar amb vida a Linda y Anthony O'Malley. Una parte del equipo policial, junto con el detenido Jorge Real, se trasladan hasta este chalet, hasta la urbanización de Alcoi. Poc després del migdia, 2 vehicles ixen de València en direcció a Alcoi. El seu destí és una urbanització a 5 quilòmetres de la localitat d'Alcoi, Baradello Gelat. Estando de guardia de forense, se me avisa desde el juzgado de Alcoi. Miguel Ángel López Aranda, metge forense del Institut de Medicina Legal de Alacant. Que tenía que apersonarme para un levantamiento de cadáver. La impresión que tengo a mi llegada es una casa muy grande, un chalet muy grande, con una cantidad de terreno muy arbolado. Una de las cosas que me impresionó fue ver a la persona que en principio era el culpable de aquella situación, un tanto frío, un tanto como que la cosa no iba con él. L'única interacció de Jorge Real amb els agents presents al Alcoi consisteix a guiar-los fins al soterrani. Bueno, la impresión que tengo del sitio es que es un sitio bastante pequeño, no era una cosa muy grande. Sí que podía haber bastante gente, ¿no? Porque era un sitio que se había cogido como para la casa. Fuimos en todo momento para ir haciendo la excavación, un poco acomodando la zona de trabajo para... Por supuesto, se iba a manipular un cuerpo y había que tener cierto cuidado. En la entrada está la persona acusada que va hacia el final de esa zona, donde indicó que podía hacerse el agujero para intentar recuperar los supuestos cadáveres que íbamos a levantar. El primer indicio que encontramos claramente fue el hallazgo del cráneo de una persona que estaba allí enterrada. Se fue trabajando de forma minuciosa para ir liberando toda la zona poco a poco y ir encontrando todo el cuerpo, ¿no? Teníamos claro que llevaba mucho tiempo, muchos meses, dada la situación de la momificación, la retracción. El cos trobat correspon a Anthony O'Malley. El cadàver porta una borsa de plàstic al cap tancada amb cinta aïllant. Más o menos unos 10 centímetros, 20 centímetros más de tierra que se comenzaron a levantar, se observa un segundo cadáver. Una vez que continuamos con el trabajo de excavación, nos encontramos un cadáver en un estado de momificación que está maniatado, tiene las manos atadas y los pies atados.
La diferencia del segundo cadáver es que el segundo cadáver tenía una especie de vestido, era un vestido largo donde podía suponer que esa era la senyora O'Malley. La troballa dels cossos dels O'Malley al xalet d'Alcoi es recollia així als informatius de Canal 9 de l'època. La policia ha trobat en una urbanització d'Alcoi els cadàvers de 2 persones que podrien ser el matrimoni galès desaparegut aquest estiu a Benidorm. Estaven soterrats i tapats amb formigó al celler de la casa. Hi ha 4 veneçolans detinguts a la Direcció Superior de la Policia a València. La policia ha localitzat els 2 cadàvers al carrer del Roure número 7 a la urbanització El Baradell Gelat a Alcoi. Segons les primeres investigacions, els cossos podrien ser des del matrimoni galès desaparegut a Benidorm el passat 13 de setembre. Estaven soterrats i tapats amb formigó al celler de la casa en avançat estat de descomposició. Segons les primeres hipòtesis, el mòbil del crimen podria ser econòmic. La reacción de los medios de comunicación en el Reino Unido fue horror. 2 británicos que han venido aquí para buscar su sueño y han sido asesinados. Es un horror tremendo. Després de 6 mesos de recerca, l'operació Nevada es tanca en menys de 24 hores amb la detenció dels 2 presumptes culpables de la desaparició de Linda i Anthony i la troballa dels cossos del matrimoni galès. Els cossos trobats a Baradell o Gelat són traslladats a l'Institut de Medicina Legal d'Alacant, on s'efectuaran les autòpsies per a tractar d'esbrinar la causa de les morts. Comenzamos un poco el trabajo con los compañeros y teníamos claro que la posibilidad que el señor O'Malley, que Anthony pudiera haber muerto por la presión y asfixia a nivel del cuello, dado que habíamos encontrado esa rotura del hueso ioides, podía ser una alta posibilidad. No así con Linda O'Malley, que verdaderamente sí encontramos varias cosas que podíamos ver en su piel, tanto en la pierna, lesión en la pierna, en la cara, pero no eran heridas, lesiones que pudiesen causar la muerte. Tanto el cadáver en la situación que le habíamos encontrado, con sus brazos maniatados, las piernas maniatadas, probablemente una persona que tal vez no se le hubiera dado la medicación que necesitaba para su corazón, seguramente hubiera sufrido un problema cardíaco. Claramente creo que fue una muerte muy sufrida, una muerte violenta, por falta de atención seguramente. Poc després de la troballa dels cadàvers, José Antonio Velázquez, el segon detingut, és interrogat pel grup d'investigació per a oferir la seva versió dels fets. Com recorda Ismael Mohamed, subinspector del grup d'atracaments de la Policía Nacional entre 2001 y 2009. Nos quedaba por determinar la participación de José Antonio. José Antonio, muy al contrario de Jorge, su actitud se le veía que estaba acojonado. No sabía dónde meterse, por dónde le venían, ¿qué sabíamos? Bueno, nos trasladamos a ese despacho y a los pocos minutos hace entrada el jefe del grupo de secuestros de la Comisaría General de Madrid. De una forma muy pausada, se sienta delante de José Antonio, está unos minutos mirándole a los ojos, sin decir nada, y a continuación coge una libreta, coge un boli y, sin dejarle de mirar a José Antonio a los ojos, le dice: mira, José Antonio, voy a escribir aquí en la libreta una palabra. Una vez la escriba, le daré la vuelta a la libreta y te dejaré que la leas. Una vez la leas, te daré un tiempo y, a continuación, dependiendo de lo que me respondas, tomaré una actitud concreta contigo o pasaré a tratarte como el asesino que sé que eres. Cogió el boli, escribió esa palabra, seguidamente le dio la vuelta
y en la libreta había escrita la palabra sótano. Vista esa palabra, José Antonio efectivamente reconoció que los cuerpos del matrimonio seguramente estaban enterrados en el sótano del chalet en la urbanización de Alcoy y que sería Jorge el que les habría matado tras haberles pegado Jorge un tiro a cada uno. Lo que nos cuenta, nos declara José Antonio, en cierto modo viene a dar forma o arroja un poco de luz al motivo por el que se procede a la retención, secuestro y posterior asesinato del matrimonio, que curiosamente en un principio indicaría que la idea inicial, el germen, hubiera sido cometer una estafa. Estafa consistente en el chalet alquilado por Jorge fue alquilado con la intención de anunciar su venta y ofrecerlo a los interesados como propiedad del propio Jorge. Lógicamente, si se llevase a término esa venta, el dinero obtenido, en vez de ir para el propio propietario, se lo quedarían Jorge, José Antonio, los dos, uno solo, pero vamos, se obtendría un beneficio económico. Hay que recordar que el interés de los somalíes por comprar una casa, una propiedad en España, era porque, bueno, querían trasladarse a la Costa Blanca. Javier Martínez, periodista del diario Las Provincias. Habían mantenido algunos contactos con agentes inmobiliarios ingleses y habían programado pues esas 2 semanas en las que iban a tener varias visitas, ¿no?, de propiedades, de casas que les había gustado, bien porque las habían visto en revistas especializadas o en anuncios como el Costa Blanca News. Durante las pesquisas que realizan los investigadores de la Policía Nacional, revisan esas publicaciones, anuncios que se ofertaban de propiedades y se dieron cuenta que uno de los teléfonos de contacto era precisamente una de las llamadas, la última llamada que había realizado Anthony un día antes de que su teléfono dejara de funcionar. El matrimonio O'Malley habría visto este anuncio de venta del chalet i s'hauria interessat per ell. Per les dades reflectides al registre de la targeta de crèdit d'Anthony, a les 13:55 hores, mitja hora després de la telefonada, Anthony va parar amb el Fiat Estilo en una gasolinera a l'eixida de Benidorm. El seu destí era el chalet anunciat al Costa Blanca News. Precisamente es en esta estación de servicio donde se encuentran las imágenes que se puede ver por última vez con vida a Linda. Se habría concertado una visita y en este momento Jorge sí que habría informado a José Antonio de sus intenciones, puesto que en esta visita ya concertada con el matrimonio O'Malley, Jorge le indicó a José Antonio que tenía que estar en el chalet haciéndose pasar por jardinero. José Antonio, según nos indica, aceptó, actuó como le decía Jorge, ese día estuvo simulando hacer trabajos de jardinería, vio a Jorge llegar con un matrimonio extranjero, enseñarles el chalet. José Antonio, siguiendo con su declaración, indica que regresa a su vivienda habitual y a los 3 días Jorge nuevamente le vuelve a solicitar para que vaya al chalet porque, según le comunica, hay problemas. Nos manifiesta que desconoce a qué tipo de problemas se está refiriendo Jorge, acude allí y ve a Jorge salir con el varón extranjero al que le había enseñado el chalet días antes, le ve salir, entrar en el coche y Jorge le indica que se dirijan hasta un banco ubicado en Benidorm. Él obedece, se dirigen a una sucursal bancaria. Se quedan Jorge y José Antonio en el exterior y entra solo este señor inglés. Al cabo del rato sale con dinero, se lo entrega
Vuelven al chalet y siempre, según nos cuenta José Antonio, él nuevamente desaparece, se vuelve a su piso con su hermana, su madre y las hijas de Jorge, y Jorge se queda en el chalet con los extranjeros. Al cabo de unos días, Jorge, no habiendo noticias de los extranjeros, sin especificar por qué sale la conversación, Jorge le manifiesta que los extranjeros volvieron a su casa, a su país, al Reino Unido. En la seua declaració, Velázquez afirma que dies després torna a preguntar a Jorge Real pel destí del somali. Esta volta, la resposta va ser ben diferent. Jorge le dice que lo que pasó en realidad con este matrimonio es que tuvo que matarlos, que les pegó un tiro sin explicarle en qué circunstancias o qué es lo que motivó que actuase de esta manera. Y él tampoco le hizo ninguna pregunta. L'endemà de les detencions, el grup d'investigació escorcolla l'apartament a la Devesa del Saler, on convivien els detinguts. Nos desplazamos hasta esa vivienda. Encontramos y recuperamos tanto los pasaportes de Anthony y Linda O'Malley, las placas originales de matrícula del vehículo Fiat Estilo alquilado por el matrimonio a su llegada a España, y en un cuarto concreto encontramos diversos útiles, utensilios utilizados en la falsificación de documentos. No solo utensilios, sino soportes de pasaportes, tarjetas de identidad de diferentes nacionalidades, algunas ya manipuladas, conteniendo las fotografías de José Antonio o de Jorge. Aparece también un par de disquetes, supuestamente al menos uno de ellos sería el utilizado por Jorge en sus visitas a los locutorios para remisión de correos a la familia de los O'Malley. A l'escorcoll del despatx també es troba una defensa elèctrica. El 27 de març, Jorge Real y José Antonio Velázquez ingressen en la presó de Fontcalent. La dona de Real és alliberada per a fer-se càrrec de les 3 xiquetes en mans fins a eixe moment dels serveis socials. Entré en contacto con José Antonio cuando él estaba en situación de prisión preventiva. José Soler, advocat defensor de José Antonio Velázquez. José Antonio estaba, cuando yo lo visito por primera vez en prisión, bastante agobiado, puesto que parece o nos transmite que en realidad él no tiene nada que ver con el homicidio. Manifiesta que nunca declaró ni fue a denunciar a la policía a su cuñado porque tiene mucho miedo de lo que pudiera hacerle a él o a su hermana, que es la mujer de Jorge. Y al parecer Jorge había amenazado con matarla tanto a ella como a sus hijas. Y llega a manifestar que si en ese momento está declarando contra Jorge es porque ya todo le da igual. El setembre de 2003, els cossos de Linda i Anthony O'Malley arriben a Regne Unit per a rebre sepultura. Més de 400 persones omplin l'església de St. Mark a Chester per a donar l'últim adeu al matrimoni. Els familiars del somali tornen al 2006 a Espanya, 3 anys després, per a assistir al juí pel segrest i assassinat de Linda i Anthony, com contaven els informatius de Canal 9 en aquell moment. Avui ha començat a Alacant el juí contra 2 veneçolans que van segrestar, torturar i assassinar un matrimoni galès a Alcoi. Moltes proves els inculpen, però ells insisteixen que no els van matar per robar-los els diners. Este home és Jorge Real. Ell i el seu cunyat, José Antonio Velázquez, els 2 veneçolans, estan acusats de segrestar, torturar i assassinar el matrimoni O'Malley. La parella galesa volia comprar este xalet al Alcoi per a jubilar-se l'any 2002. 8 mesos després, la policia trobava els cossos emparedats al soterrani. En el transcurs del juí, els 2 acusats canvien la seva versió dels fets. Jorge Real nega haver col·laborat amb la policia en la localització dels cadàvers i afirma que la seva confessió va ser producte dels colps i tortures patits després de la seva detenció.
Sobre la confesión que Jorge hace a la policía en el momento de ser detenido sobre dónde se encuentran los cadáveres, Jorge niega tajantemente haber hecho esa declaración y dice que probablemente la policía ya sabía que se encontraban allí. Velázquez, per la seva part, desvela un nom que encara ningú havia escoltat en el cas. Entre las declaraciones de Jorge Real y de José Antonio Velázquez, nosotros pensábamos, tanto su abogado como yo, que faltaba algo o que nos estaban ocultando algo. Nos reunimos varias veces en prisión, los cuatro, y entonces es cuando sale el nombre de una persona que hasta el momento nosotros desconocíamos, que es una persona de nacionalidad inglesa que se llama Matthew Bradley. Sobre Matthew Bradley, lo que recuerdo es que tanto Jorge como José Antonio intentaban en todo momento ocultarlo. Es decir, es como si tuvieran cierto miedo a revelar que esta persona había intervenido en los hechos. Los dos acusados no expresaban ni arrepentimiento alguno porque, vamos, ellos se presentaban como víctimas, cabezas de turco. José Antonio Martínez, periodista del diario Información. Tenía la versión de que en la casa donde se cometieron los asesinatos se había quedado una tercera persona, que es quien habría dado muerte a los O'Malley. En el juicio, entonces, ellos lo que admiten es haber intentado vender la casa del Baradillo, pero no llegaron a consumarlo porque decidieron marcharse, dejando en ese momento en su sustitución a Matthew Bradley, que es quien, en teoría, cometió los hechos. El motivo de estas contradicciones, pues lo explica José Antonio en el juicio también, diciendo que en el momento en el que es detenido, la policía le presiona para que reconozca que ellos han sido los autores de los hechos a cambio de poner en libertad a su hermana y a sus sobrinos que estaban detenidos. La defensa demana l'obertura d'una nova línia d'investigació sobre el suposat tercer implicat. Però la petició és rebutjada pel tribunal. La Fiscalía yo creo que pudo presentar una acusación bastante sólida porque conforme iban declarando los testigos quedaba claro que ellos estaban mintiendo. Entonces siempre está esa tendencia por parte de los acusados a echar la culpa a otro, pero yo tengo la certeza de que si realmente esa tercera persona hubiera existido, habría estado en el banquillo y habría sido juzgada también como ellos dos. La declaració dels pèrits forenses citats per la Fiscalia permet aclarir la causa de les morts d'Anthony i Linda O'Malley, que no es correspon amb el declarat pels acusats davant la policia. Nosotros ante el tribunal manifestamos cuáles eran las conclusiones para la muerte de ambos cadáveres. Teníamos claro que Anthony O'Malley había sufrido un ahogamiento, un ahorcamiento con rotura de un hueso en el cuello. Y en el caso de Linda, que considerábamos también que era una muerte aún un poquito peor en sufrimiento, que la llevaron finalmente a una parada cardíaca y a la muerte. Horror en general, porque parece que los dos fueron prisioneros o secuestrados por 5 días al menos antes de su muerte. Para mí, a nivel personal, horrorífico. Me ha tocado mucho. Estamos hablando de un secuestro de 7 o 8 días. Estamos hablando de un doble homicidio. Vicente Garrido, catedràtic de Criminologia de la Universitat de València. Hay un elemento ahí de sadismo, de tortura psicológica, antes de decidir exactamente empezar la acción de conseguir el dinero. Son interrogantes que lo que hacen es llevar un elemento más de complejidad y de matiz de psicología morbosa dentro de este caso.
La explicación que tengo es que son días utilizados por los secuestradores para psicológicamente ablandar al matrimonio y en concreto a él, que era el responsable de la cuenta. Esto indica, por una parte, crueldad y al mismo tiempo un sentirse cómodo con la situación. Mientras van pasando esos días, ellos van gastando el dinero de las tarjetas de crédito y no tienen prisa. En fin, es evidente que cuanto más tiempo se pasa en un secuestro, más riesgos corren los secuestradores. Sin embargo, ellos actuaron con toda naturalidad. Por eso, mi creencia, desde que el minuto 1, por desgracia, el matrimonio O'Malley estaba condenado. El testimoni dels experts forenses tanca la vista sobre el crim dels O'Malley. Ara, el jurat ha de decidir sobre la validesa del relat oferit pels dos acusats, que dies després tornen a l'Audiència Provincial d'Alacant per a escoltar el veredicte. I l'Audiència d'Alacant ha condemnat a un total de 117 anys de presó els dos homes acusats de matar i emparedar un matrimoni gal·lès a Alcoi l'any 2002. El tribunal els considera autors dels dos assassinats, però també els condemna per extorsió, robatori de vehicle, falsificació de document oficial i apropiació indeguda. La sentència considera provat que els acusats es feren passar per agents immobiliaris per tal de segrestar la parella. Després d'extorsionar-los, els mataren i els sepultaren al xalet que tenían Alcoi. Nuestra teoría de sufrimiento y de muerte fue claramente escuchada por los jueces y tuvo una resonancia importante a la hora de hacer justicia, porque el sufrimiento que pusimos de manifiesto en ambos cadáveres, pero sobre todo en Linda O'Malley, fue probablemente la razón de lo que fue la sentencia final tan severa. Jorge Real Sierra és condemnat a 62 anys de presó. La condemna per al segon acusat, José Antonio Velázquez, és de 55 anys. A més, tots dos hauran de pagar una indemnització de vora $500.000 d'euros als familiars del matrimoni assassinat. Després d'escoltar el veredicte, els dos condemnats tornen a la presó de Fontcalent per a començar a complir la seva pena. La desaparició dels O'Malley 3 anys després arriba a un punt final, però dins de la presó la situació dels dos acusats és radicalment diferent. Jorge Real tiene una notoriedad mucho mayor. Yo creo que José Antonio Velázquez, más un recluso un poco más discreto, pero Jorge Real empezó a dedicarse a la literatura y llegó a publicar dos novelas que no solo llegaron a ser publicadas, sino que parece que tuvieron una cierta repercusión y se vendieron y hubo reseñas literarias. La persona narcisista intenta llamar la atención inclusive en la cárcel, porque ellos odian no ser valorados, odian la indiferencia de los demás y de algún modo, si tienes ciertos recursos intelectuales o alguna habilidad literaria, pues puedes pretender lo que ha ocurrido en el caso de Jorge Real, que ha escrito un libro, pero con toda seguridad ese libro está lleno de mentiras y de una imagen distorsionada de la realidad que él vivió, porque las personas con este narcisismo patológico tan intenso ven el mundo de un modo diferente a como lo vemos nosotros. El mundo para ellos es un lugar de oportunidades donde dejar su huella. Se sienten liberados de cumplir las normas y las exigencias y con el privilegio de hacer cosas que otros no tienen. Es lógico que incluso en la cárcel él buscara ese protagonismo que ya no iba a poder tener en una vida libre. L'estat de salut de Jorge Real s'agreuja durant el seu pas per diferents presons. L'última d'elles és la d'Albolote, a Granada, de la qual mai eixirà. El llibre de la vida i delictes de Real es tancava així definitivament. Els diners recaptats amb la venda dels manuscrits han sigut destinats a pagar la indemnització ordenada pel tribunal. Bueno, yo creo que una única razón en este caso
para explicar el intento de extorsión de la familia no es suficiente. Yo creo que aquí hay 3 razones importantes. En primer lugar, la codicia, desde luego. Tan solo han sacado 28.000 euros. ¿Por qué no sacar 50.000 o quizá 100.000? Si están hablando de extorsionar a una familia y participan varias personas de la familia de los somalí, ahí se puede juntar más dinero. Eso por una parte. Pero la segunda parte es porque ellos sienten una gran emoción, un deseo de riesgo cuando se implican en este tipo de actividades, o por lo menos el cabecilla, Jorge Real. El componente de excitación y de riesgo que está asociado con los delitos es muy importante para los criminales. Todos te lo dicen. Se sienten vivos, se sienten en el filo de la navaja, hasta tal punto que muchas veces la vida convencional les aburre y les parece muy gris. Y una tercera razón que yo creo que podría explicar este hecho es la sensación de superioridad, la sensación de bienestar, la sensación de triunfar que te produce el cometer un hecho así. Hasta ahora nadie les persigue, nadie tiene ni idea de que ellos son los secuestradores y asesinos de los somalí, y es un nuevo triunfo, es un elemento muy importante para la autoestima. La Costa Blanca és encara avui en dia el paradís desitjat per molts estrangers. A la vora del mar Mediterrani, a l'ombra dels gratacels de Benidorm, confluïxen somnis d'un retir daurat que per al somali es capgiraren fins a convertir-se en el pitjor dels malsons. Ho hem reviscut tot ací, en l'hora fosca.